Continuando con el ciclo de microconferencias establecidas para este postdoctorado, nos corresponde conversar un poco sobre el tema de la relación de la Administración de Justicia con los principios de garantías constitucionales y el Estado de Derecho. Ya hemos dicho que de conformidad con lo establecido en el artículo número 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores fundamentales y valores superiores de su actuación la vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la preeminencia de los derechos humanos, la ética, el pluralismo político, entre otros. Significa pues que cuando desarrollamos ese Estado de derecho, estamos hablando de un Estado donde impera la ley. En nuestro caso, donde la norma suprema, como lo es la Constitución, va a ser la que va a regir a todo el ordenamiento jurídico existente. Dentro de ese Estado de Derecho, evidentemente, existen normas sustantivas, normas adjetivas, normas que regulan la actuación del poder público nacional. Entre el poder público, entre las diferentes ramas del poder público, tenemos al Poder Judicial, que va a ser el encargado de la administración de justicia. Administración de justicia que emana, la potestad de administrar justicia emana de los propios ciudadanos y ciudadanas, como lo dice la propia norma constitucional, donde nos señala que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley. Allí se instalan los límites del poder estatal. Significa pues de que cuando la Constitución nos habla de la administración de justicia dentro de un Estado de Derecho, nos está hablando fundamentalmente de lo que podemos denominar un derecho humano fundamental, como lo es la tutela judicial efectiva, la cual tienen derecho todos los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. Esa tutela judicial efectiva la tenemos prevista en el artículo 26 constitucional, que nos indica que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Significa pues que un Estado de Derecho caracterizado por el imperio de la ley, lo que implica que está sometido a controles judiciales independientes. Es decir, un Estado de Derecho es solo aquel cuyo poder está limitado por el derecho, y en este caso por la Constitución y el ordenamiento jurídico existente. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a esa tutela judicial efectiva como derecho humano, que no es otra cosa que el acceso que tiene todo ciudadano a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus intereses, tanto individuales como colectivos o difusos, debemos hablar de que existen diferentes etapas que para que esa tutela judicial efectiva podamos consolidarla. La primera de ellas es el propio acceso a los órganos de administración de justicia. Un acceso libre, un acceso rápido, un acceso sin ningún tipo de obstáculos, que pudieran ser geográficos, económicos, etc. Donde los procedimientos sean procedimientos transparentes, no procedimientos oscuros, no procedimientos desconocidos, sino que evidentemente en la aplicación de las normas adjetivas exista previamente ese ritual que lo podemos denominar el debido proceso, a los fines de que se pueda tramitar todas las causas que ingresen a esos órganos de administración de justicia. Otro de los elementos fundamentales de esa tutela judicial efectiva, estamos hablando de la celeridad procesal. Celeridad procesal que debe existir en el trámite y que va a estar
enmarcada dentro de los lapsos y plazos establecidos previamente en las normas adjetivas. A su vez, tenemos que hablar de la igualdad, imparcialidad y congruencia que deben tener no solamente el trato de los ciudadanos y ciudadanas que acuden a la administración de justicia o a los órganos de administración de justicia. La igualdad ante la ley, igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades ante la ley. La celeridad, que ya hemos dicho, la imparcialidad que debe existir como norma fundamental dentro de la actuación de los administradores de justicia. Y la congruencia en las decisiones. Las decisiones deben ser adoptadas de acuerdo a los hechos planteados, subsumidos en el derecho. Otro de los elementos fundamentales también para hablar de esa tutela judicial efectiva, la independencia y la responsabilidad. La independencia del órgano administrador de justicia, la autonomía, la independencia, pero también la responsabilidad que va a tener en el momento de dictar su decisión. Responsabilidad propia del administrador de justicia, que inclusive puede responder de manera penal, civil, administrativamente, o por retardo, o por omisión, o por sencillamente algún tipo de corrupción en el trámite o la decisión que haya dictado, el fallo que haya dictado, la sentencia que haya dictado. La confianza pública que debe existir también en los órganos de administración de justicia. La confianza pública que va no solamente desde el público en general hasta los propios asistentes del tribunal, pasando por todas las personas que acuden diariamente a los tribunales, testigos, intérpretes, funcionarios, etcétera, etcétera. Los funcionarios judiciales, los periodistas. Todo esto son estándares de desempeño de los órganos de administración de justicia para poder hablar de una tutela judicial efectiva, para poder hablar de administración de justicia sana y, por supuesto, respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, que están vinculados directamente con la aplicación de los principios y garantías constitucionales. Significa, pues, de que cuando hablamos de esa tutela judicial efectiva, como derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de acudir a los órganos de administración de justicia a obtener respuesta a sus pretensiones, podemos limitarlos en 4 etapas fundamentales. Una, el propio acceso a los órganos de administración de justicia. Número 2, el trámite de las pretensiones establecidas por los ciudadanos que han acudido a los órganos de administración de justicia. Trámite que debe ser de acuerdo al cumplimiento de las normas del debido proceso. En este caso, el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La decisión correspondiente, decisión, repito, congruente, decisión acorde a los planteamientos que se han hecho en las diferentes pretensiones. Decisión que debe ser debidamente motivada, porque las personas tienen derecho a saber de qué se les juzga, por qué se les juzga y cuál fue el resultado de su juzgamiento. Eso es parte de la aplicación de la tutela judicial efectiva. Pero no solamente debe quedar en el dictamen de la decisión correspondiente, sino en la materialización, en la ejecución de esa sentencia, para poder hablar realmente de una tutela judicial efectiva. Evidentemente que este tema tiene mucha tela que cortar, pero como se trata de una microconferencia, yo creo que es importante dejar claro de que la vinculación o la relación existente entre la administración de justicia, los principios, garantías constitucionales y el Estado de Derecho, fundamentalmente recaen en la tutela judicial efectiva como elemento fundamental desde el punto de vista constitucional que debe ser respetado por el Estado, respetado en este caso por los órganos de administración de justicia, para que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos acceder de una manera transparente, de una manera gratuita, de una manera idónea, de una manera autónoma, independiente y obtener la respuesta correspondiente que requiere ese derecho fundamental.
Muchísimas gracias.